El mundo prehispánico. La historia de nuestro país inicia con la llegada de seres humanos al actual territorio mexicano. Los primeros habitantes que vivieron en nuestro territorio fueron grupos nómadas de cazadores-recolectores, descendientes de grupos humanos que aproximadamente entre los 40.000 y 10.000 años antes de Cristo migraron por oleadas desde Asia a América, atravesando el estrecho de Bering, y se fueron dispersando, estableciendo en distintas regiones del continente americano, desde Alaska a Patagonia. En un inicio lo hicieron por grupos de familiares que llamamos bandas, posteriormente por clanes o agrupaciones de varias bandas. En un largo proceso que duró alrededor de 4.000 años, aquellos nómadas se convirtieron gradualmente en sedentarios, es decir, se asentaron en un lugar determinado. Entre otras plantas, cultivaron calabaza, maíz, chile, aguacate, amaranto y frijol. Entre los 14.000 y 10.000 años antes de Cristo, algunas de las especies animales que domesticaron fueron los guajolotes, opavos y perros. El sitio de Altamira, en Chiapas, es uno de los testimonios más antiguos de vida sedentaria en el territorio mexicano, pues data del 3000 a.C. Una vez asentados, los clanes integraron tribus, las cuales a su vez formaron aldeas. Posteriormente surgieron los centros ceremoniales, núcleos poblacionales que controlaban las aldeas circunvecinas y que funcionaban además como puntos de reunión para el comercio y el culto religioso. Para el estudio y conocimiento de las antiguas culturas, antes del contacto con los europeos, algunos arqueólogos, historiadores, antropólogos y otros estudiosos han demarcado tres áreas culturales: Aridoamérica, Guasisoamérica y Mesoamérica. Mesoamérica. Mesoamérica quiere decir la mitad de América, pues colinda al norte con Aridoamérica y al sur se extiende hasta los actuales países de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Había muchos ríos y lagos y una gran cantidad de fauna y flora. En Mesoamérica los seres humanos encontraron gran variedad de climas y de ecosistemas, bosques, selvas, ríos y lagos, innumerable cantidad de especies vegetales, de las cuales cultivaron el maíz, la calabaza, el chile, y otras recolectaron, como por ejemplo la guanábana, el tamarindo, hongos. Cazaban especies como el jaguar, el tapir, el armadillo, el pato. También domesticaron al guajolote y al perro, algunos pericos y abejas. Incluso recolectaron gusanos, chapulines y otra clase de insectos que les servían de alimento. Su organización fue en ciudades, construyeron pirámides y centros ceremoniales, la elaboración de códigos, libros pintados, el culto a dioses y utilizaron el calendario y la escritura. El origen del hombre. Los primeros antepasados del hombre formaban pequeños grupos familiares y se alimentaban de frutas, semillas y raíces que recolectaban en las caminatas y de la carne de pequeños animales que cazaban. Vivían al aire libre y permanecían poco tiempo en un mismo lugar, pues sus fuentes de alimentación se agotaban muy pronto. Fabricaban instrumentos toscos hechos de piedras que afilaban y golpeaban con otras más duras y que usaban como hachas o martillos, o de huesos y trozos de madera puntiagudos. Su primer gran invento fue encontrar la manera de producir fuego. Con él podían protegerse, calentarse y asar algunos alimentos. En la caza de animales aprovechaban las pieles para vestirse. Los grupos de cazadores eran nómadas, es decir, iban de un lugar a otro, siguiendo a las manadas de ciervos y renos. En cambio, es probable que la caza de mamut y del gran rinoceronte, esas bestias eran demasiado grandes y peligrosas para las armas rudimentarias del cazador primitivo. Sus actividades debían ser planeadas y preparadas. Los viajes, el establecimiento de los campamentos, las grandes cacerías en las que participaban todo el grupo. En la época de los hielos, el hombre aprovechaba las cuevas para protegerse del frío. En varias de ellas, sus habitantes pintaban con tintes minerales y vegetales grandes figuras de los animales que cazaban. La ganadería. La ganadería se desarrolló paso a paso. En un principio, los cazadores capturaron crías poco agresivas como el reno y la cabra salvaje. Así se formaron los primeros rebaños. Los agricultores combinaron el cultivo con la domesticación de puercos, ovejas y cabras. Tiempo después se domesticó el ganado vacuno. Dominar el caballo fue más difícil, pues su uso fue común hace 6.000 años. En Mesoamérica, el animal doméstico fue el guajolote y en las regiones de los Andes fueron aprovechados la llama y la alpaca. Las primeras aldeas. Los grupos de cazadores y recolectores se convirtieron en campesinos, se volvieron sedentarios y establecieron pequeñas aldeas. Tenían años malos de sequía o de lluvia como los de hoy en día.
Las agriculturas dio origen a muchos inventos y descubrimientos como casas reales hechas de madera, adobe, de barro, más adelante de ladrillo. Los instrumentos de trabajo eran de piedra pero de mayor calidad. Se desarrolló el tejido de cestos. Uno de los inventos importantes fue la cerámica, es decir, fabricación de barro y de endurecimiento por el calor de hornos, la elaboración de vasijas y joyas. La agricultura de Mesoamérica fue hace unos 5000 años. Desde ahí se convirtió en la actividad principal de los habitantes de Mesoamérica. Cronología de Mesoamérica. La historia mesoamericana se ubicó en 4 periodos. Preclásico, del 2500 a.C. al 100 después de Cristo. En este periodo fue el comienzo de la vida sedentaria, gracias a la mejora de técnicas agrícolas, desarrollo de aldeas y centros ceremoniales. Fue surgimiento, desarrollo y declive de la cultura olmeca, además del surgimiento y florecimiento de aldeas y centros ceremoniales como en Cuicuilco, Altamira y Teotihuacán. Clásico, del 100 después de Cristo al 650 después de Cristo. Florecimiento de ciudades. La religión ocupaba un lugar fundamental en todos los órdenes de vida. En este periodo, el gobierno fue de tipo teocrático, donde el sacerdote ejercía el poder político y religioso. Hubo elaboración de objetos artísticos y la construcción de pirámides monumentales y ciudades planeadas. Se dio el florecimiento y decadencias de ciudades como las de Teotihuacán, Monte Albán y Palenque. Epiclásico. Del 650 después de Cristo al 900 después de Cristo. Durante este periodo, Teotihuacán dejó de ser el centro político y religioso más importante y surgen ciudades que dominan amplias extensiones que albergan a grupos humanos de distintas etnias. Se establece otra ruta comercial de intercambio más larga y compleja, comprendida desde Nuevo México hasta la región mixteco-poblana. Posclásico. Del 900 al 1521. Fue la formación y desarrollo de regímenes militares poderosos, grandes ciudades sedes de gobierno que mediante la guerra dominaban a señoríos de menor extensión y los obligaban a pagar tributo y a dar víctimas para sacrificios humanos.